Cecilia querida, después de la muerte de Fernando Villavicencio, todo el mundo se quedó muy... Nosotros lo primero que recordamos fue a su papá. Éramos chicos, pero Ramiro, Javier y yo, Bolito, tenemos memoria histórica, éramos muchachos y somos sus amigos y recordamos todo su esfuerzo. Y hoy día, y le ofrezco invitarla próximamente para hablar de los partidos políticos, porque ese es un tema interesante, pero estos temas, quizás el único que no quedó en impunidad fue el de su papá. Se pudo descubrir y yo quería que conversáramos un poquito del tema, por favor, Cecilia. Sí, pues aprovecho esta oportunidad, bueno, primero para saludarlos y agradecerles que me hayan invitado, y digo que aprovecho para manifestar también mi indignación y mi dolor, mi solidaridad con la familia de este hombre que no tenía por qué morir. Así es. ¿No? Le arrancaron la vida de una manera alevosa y realmente nos espeluznó a todos porque vimos el crimen. Así es. Entonces, efectivamente, mi padre, que era un candidato a la presidencia de la República, pero sobre todo que tenía una trayectoria larguísima de lucha a favor de la democracia, de los valores de la democracia. Le decían el fiscal del pueblo. El fiscal del pueblo. Porque era el que estaba siempre, ¿no?, peleando en largos años de dictadura, porque hay que hacer un poco de historia. Sí, bueno, pero yo decía que la diferencia es que, yendo así más rápido, que a mi papá lo mataron en el silencio de la noche, escondidos, esperándolo, así como cazándolo. Pero hemos visto a Villavicencio a plena luz del día, con cámaras, con su gente al lado, que lo vitoreaba porque salía de un meeting de amigos, es decir, uno no va a un meeting con los enemigos o los adversarios, ¿ya? Y custodiado por la policía, de lado y lado eran policías, y su cuerpo de guardaespaldas, sus amigos, o sea, esto es que no lo podemos entender. Entonces, por eso creo yo que por varias cosas hay diferencias, ¿no? Diferencias, pero acuérdense que mi papá, antes de este hecho execrable, había ido muchísimas veces al Panóptico, aquí a la cárcel, la penitenciaría de Guayaquil, había sido confinado al oriente ecuatoriano, también, circunstancias durísimas allí. Eso nos pone mal, porque justamente lo hicieron 6 meses después de que falleció mi mamá en un accidente. Caracho. Nos quedamos los chicos solos, yo era la mayor de 20 años. Y luego después los mandaron al Paraguay también, con un grupo de demócratas, 11 o 12 hombres los expulsaron de este país. Y hay historias de que incluso cuando los llevaban en el avión, se arrepiente el hombre que tuvo la consigna es de abrir las puertas y botarlos, como hacían en Chile, como hacían en Argentina. Y entonces los fueron a depositar en Paraguay. Y bueno, y después esto, ¿no?, del asesinato. Entonces mi papá no era de 2 o 3 años, o sea, era un hombre que venía luchando, incluso desde que era muy joven, como concejal de Guayaquil, que fue en épocas del velasquismo, que era quien dominaba la alcaldía de la ciudad, en fin. Y el crimen de mi padre fue un crimen político. ¿Y cómo lo pudimos descubrir? Porque la orden venía desde el Consejo Supremo de Gobierno. Claro, de la dictadura militar. Fue la gente, que eran coincidencias. Cuando la moto, o sea, mi papá nunca iba con guardaespaldas, ni yo tampoco, incluso después de su muerte, jamás. Ni siquiera había chalecos salvavidas en esa época. Bueno, mi papá se quedaba en la oficina hasta tarde. Esa noche lo habían invitado a dar una conferencia en una tenida blanca en el templo masónico. Entonces él en su carro fue a dejar primero al chofer en Alcedo y algo más, que vivía Julio Saltos, y él después de allí se dirige a Calixto Romero y Pela Valle, cerca del Seguro Social, allí.
8 de la noche. 5 esquinas. Sí, un poquito más allá de las 5 esquinas. Por Cacique Álvarez, más o menos. Sí. Calle Cacique. Sí, entonces él parquea el carro y se baja y lo venían siguiendo. Una moto con 2 tipos y atrás la camioneta que va chequeando todo. Se bajan de la moto y lo agarran cuando él se baja del carro y le pegan no sé cuántos balazos y claro, en el estómago, la ingle, las arterias, y se da cuenta pues el portero del templo masónico y corre a avisar lo que sucedía, pero en ese momento pasaba un taxi. Y en el taxi iban 2 estudiantes de medicina y que dicen, ve, el que maneja es nuestro compañero, mira, y ven. Y eso lo oye el taxista, y el taxista era también un militante del FRA. Caray. Y coge y le avisa a uno de nuestros amigos y ahí comenzamos. Y a este hombre lo logran coger en Ambato, pero también coincidencias, porque la gente inmediatamente esto se supo, ¿no? Entonces era un dolor enorme. Mi papá había sido candidato y como candidato lo querían, aunque no ganó en la primera vuelta, pero él tantos años de lucha. Y sobre todo, sí, y la gente lo amaba porque sabía que no tenía recursos, iba él mismo manejando en la camioneta y llegaba a un pueblo. Allí previamente se había hecho un trabajo para reunir a la gente, la radio invitaba, porque en cada pueblo había una radio, y entonces él parqueaba la camioneta, instalaban un parlante y allí él hablaba, y la gente le encantaba oírlo, hasta se sentaba en el suelo a escucharlo, porque era como un profeta, yo que sé, que les explicaba a la gente qué era el país, cuáles eran sus derechos, por qué el petróleo tenía que servirnos para todos, convertirse en educación, en salud, en agricultura y esas cosas. Entonces en todas partes lo querían, y por eso es que en Ambato este señor, el que manejaba la moto, huyó a Ambato, pero en Ambato justo lo ve otro miembro del FRA y avisa, y así se lo pudo coger, y este hombre habló. Él habló y contó que sí, que ellos eran parte de un grupo que se llamó el Grupo Atala, que se había formado en la universidad, justamente financiado por los dictadores para causar daño a la sociedad, para hacer lo que ellos querían. Él mismo cuenta que fueron convocados a la gobernación y que ahí recibieron dinero el gobernador para repartir, que les dieron dinero y todo lo demás. Él mismo cuenta que cuando huyó a Ambato le dijeron que vaya a Quito y que fue al Ministerio de Gobierno, que le dieron $3.000, creo, para que se huya del país. Cuando regresa a Ambato para, no sé, la familia, algo, ahí es que lo agarran. Pero entonces con lo que él habló también se pudo llegar al delegado del ministro de Gobierno que fue a la gobernación, que era un ayudante del Ministerio de Gobierno, que era policía, un mayor de la policía. Y este mayor de la policía también, al darse cuenta de toda esta historia, él también habló y contó que efectivamente a él le dieron el dinero, pues el dinero del presupuesto general del Estado. El mayor Hermosa. Sí. El mayor, buena memoria, Ramiro. Sí, el mayor Hermosa. Entonces él pues pidió perdón, ¿no? Pero él había sido el conducto. Entonces, y entonces él sabía que se planificó esto. Se planificó, lo tenían siguiendo ya algunos meses, se les dio el dinero, sabían quiénes iban a intervenir, quién estaba allí, etcétera, etcétera. O sea, un crimen de Estado. Un complot completo. Y esto fue una pelea muy dura porque era la candidatura de Jaime Roldós. O sea, teníamos que elegir en segunda vuelta entre Jaime Roldós, que era el candidato que no se esperaban que tenga esa cantidad de votos, era un joven, y por el otro lado, el preferido de la dictadura era el arquitecto Sixto Durán Ballén. Pero un poco para contextualizar, y perdona que te interrumpa, Eduardo, porque a la gente que no nos escucha probablemente no lo vivió.
Esto sucedía un 29 de noviembre del año 78. Sí, señor. Ya había terminado la primera vuelta que había Sí. puesto como finalistas a Sixto Durán y a Jaime Roldós. Sí. Y dentro de la primera y la segunda vuelta hubo más o menos como unos 11 meses de diferencia. ¿Y qué es lo que quería la dictadura? No entregar el poder y Exacto. crear un incidente político para justificar su permanencia del poder. Eso es. Y esto fue el hecho que originó el atentado contra Abdón Calderón, que en primera instancia, según lo que narraban, era que querían asustarlo, pero el tiro se le fue más allá y provocó sus heridas de muerte para 11 días después o 12 días después, ya en Miami, en el Janssen Memorial Hospital, fallece tu papá. Sí. Me acuerdo tan claro cuando llegó en el avión ambulancia y tu hermano Abdón Calderón Prieto lo recibió en el aeropuerto. O sea, eso lo tenemos grabado Totalmente. nosotros en la Sí, memoria. éramos unos Pero yo niños. sí quería ubicar el hecho histórico como político. ¿Por qué fue un Sí, crimen político? Es decir, mira, también había No otra solo por cosa. quien lo hizo, sino por el momento. Por el momento. Entonces, momento es histórico. que Ajá. no querían pues entregar Entregar el el poder, poder. porque ya sabían que Jaime Roldós estaba con un gran compromiso con el pueblo a través de su partido, que era el CFP. No querían que ganara. No querían que ganara, No, ningún para concepto. nada. Y además, por ejemplo, a mi papá iba a ir al Congreso de ley, porque en esa época los candidatos a la presidencia Eso es otra cosa buena, importante. podían ser... Y ya estaba de candidato, si no me equivoco. Claro, a la- ya se había dicho eso. O sea, Y se fíjate que votaba Ro- para la segunda, en la segunda vuelta se votaba para asamblea. y ellos- Exactamente. Ese es un hecho, Por eso favor. Jaime Hurtado, por eso Raúl Clemente, Sí. Rodrigo Borja. Rodrigo Borja pudieron ser pudieron diputados. ser diputados allí todos, porque claro, ellos habían sido candidatos. Entonces eran, y en las declaraciones del ministro de gobierno en el proceso judicial, Jarrín Cagüeñas. sí, Bolívar Jarrín Cagüeñas, Ujú. él decía que a quien no le daba ganas de bofetearlo a Don Calderón para callarle la boca. Entonces, pobre o sea, él Y algo que te has nunca- olvidado. Pobre y triste. Algo que te has olvidado, previo al atentado hubo Pobre. un intento de bomba que explotó, si no me equivoco, en el parqueo de la Universidad Católica a la camioneta que tenía tu papá. Ah, pues su camioneta la habían destrozado, claro, ¿Verdad? antes. Era la camioneta que yo les ¿Te acuerdas de contaba. esa La que iba a los camioneta? pueblos, la que iba a los Sí, pueblos. claro, era famosa esa camioneta. Unos meses porque- antes le habían puesto algo en el Una bomba. parqueo de la Católica. Es que nosotros vivíamos al lado de la Universidad claro, ahí al Católica, lado. entonces probablemente era ahí. Entonces, Me acuerdo Qué perfectamente. buena memoria. entonces como ves, esta era una cosa. Otra cosa es que primero nosotros sentimos como una gran solidaridad de la gente. Mira que a mi papá lo llevaron a la clínica Santa Marianita y pedían sangre porque se desangraba. Bueno, la cola para dar sangre era de 2, 3 cuadras ahí, pero sabes, era ahí, la sangre la cogían, era en la Cruz Roja, no Claro. en las clínicas. Entonces, ahí, y bueno, entonces esa solidaridad de la gente hizo que sepamos las cosas, y también un gran compromiso de la prensa con la democracia, por lo que dice Ramiro. Se la jugó Coavisa con Sí, señor. con señor. Alfonso. Alfonso Y Espinosa. Alberto Borges. Sí. Allá, Yo me acuerdo de Alfonso, Alfonso ya. haber llorado, Sí. como nunca lo vi. Y otra cosa también, los dos diarios de entonces, El Universo y El Expreso, allí firmes, sosteniendo. Entonces, no es y yo ahora, cuando veo lo de Villavicencio, me quedo, pero no hay información. En cambio, lo de mi papá era todos los días. Entonces, de esta manera, la policía no podía irse para atrás, no se podían ir porque ahí estábamos, ¿ya? Y eso nos dio a nosotros también el valor. Pero cuando entendimos nosotros, la familia, que mi papá, esa muerte era para causar un caos e impedir el retorno al régimen de derecho, también supimos manejarlo. Porque yo iba de pueblo en pueblo pidiendo justicia, si ustedes se acuerdan, de pueblo en pueblo, y la gente se arremolinaba y tú sentías allí ese poder que dan las masas cuando alguien está hablando, que en ese momento les puede decir que hagan lo que sea, y hacen, porque Así ese es es. un fenómeno. Increíble. Pero era yo la encargada de eso, pero Eres me traen- la mayor. Sí.
Y la mayor y la que había estado en la política ahí metida, porque mi hermano estaba haciendo unas maestrías afuera. Estaba en Miami, porque lo vio tu papá cuando llegó. Sí, pero eso fue, sí, Bajó. en ese momento. En ese momento. Pero él había estado afuera. Y cuando yo les hablaba de que él iba de pueblo en pueblo, quien iba delante de él en el pueblo, la que iba delante organizando era yo. Entonces él llegaba al pueblo, decía adiós, y yo seguía al otro pueblo, y seguíamos, y así íbamos por toda la República. Entonces son diferencias, ¿no? Economista, la verdad que la historia está escrita. Quienes no la pudimos vivir en ese momento, obviamente la leímos y la conocemos. La diferencia de aquel hecho tan desagradable, el asesinato de su padre, con el asesinato de Villavicencio, perdone que compare, pero es que las circunstancias son similares. Por política se hace una situación tan adversa y por política se hace una situación tan adversa tantos años después. Este país nunca ha terminado de enrumbarse por lo que significa la verdadera palabra democracia y el respeto a los derechos. Así es, lamentablemente eso ha sucedido porque yo creía que cuando en la Constitución actual dice que pasábamos de una democracia representativa a una democracia participativa, yo me alegré y dije, ese es el cambio, porque estábamos acostumbrados a que uno votaba y era como que le dabas un cheque en blanco, no, tú haz lo que te da la gana, ya yo quería tu voto, yo soy el que te represento, yo hago, como que el pueblo fuera menor de edad, como que el pueblo fuera discapacitado, como que fuera un tutor. Y entonces esta participativa significa que el pueblo asume responsabilidades y tiene poder, pero vemos que da lo mismo, porque también no hay quien trabaje para la democracia y la base del trabajo democrático lo hacen los partidos políticos. Y ahí está el problema en el Ecuador. No hay partidos políticos. Y ni siquiera hay representantes de los partidos políticos que agraden a la población electoral. Para nada, porque un partido político tiene que estar en permanente contacto con la gente, trabajando con ellos, organizándolos, viendo sus necesidades, formándolos en la democracia, formándolos en los principios democráticos. Aquí, ¿quién forma en democracia? No hay. Nadie. Y además capacitando para el ejercicio del poder, porque un partido político no es que, el problema ahorita es la seguridad, habla solo de seguridad y punto. No, un partido político tiene que tener las bases organizadas para que sepan dar una respuesta frente al problema del petróleo, frente al problema del ambiente, frente al problema de la educación, de la salud, de la agricultura, que aquí esta es nuestra base de la economía. Y tú pregúntale pues a los candidatos ahora mismo quiénes son las personas, los cuadros, las ideas que mueven esto. No existen. Lo que ha ocurrido en el Ecuador es que los intereses partidistas y políticos han estado por encima de los intereses de los ecuatorianos, y ese es un grave problema, economista. Pero no han sido intereses de los partidos, sino de las empresas electorales. Bueno, llámese como se llamen, pero son intereses políticos, en definitiva. Sí, y una grupos. asamblea que no ha cumplido, o grupos políticos, o los titiriteros de la política, o los caudillos de la política, como quiera llamarlos. Y el ecuatoriano, o los ecuatorianos, siempre hemos estado sumisos a eso, sin que nos permitan crecer, sin que nos permitan desarrollar a un país con fundamento, con democracia, con el sustento que no es nada del otro mundo que generar empleo, por ejemplo. Pero nos falta más diálogo también en el Ecuador. Lo que Acuérdense, falta en este país... discutir, analizar entre nosotros. Vea, no hay cuando- esos espacios. La academia también tiene culpa. Es decir, todos tenemos culpa. Pero partiendo La del academia hecho... es donde se tiene que esto analizar. Y ustedes ven que la academia es... Sí, Por el foro. es verdad, pero cuando se trata de buscar los consensos son cuando el país está en una situación tan grave y Es resulta verdad. que esos consensos no se logran en determinado momento con los objetivos adecuados. El consenso debe ser día a día, con todos los sectores involucrados, directa o indirectamente. Exacto. De lo contrario no vamos a estar... Hoy busquemos el consenso para luchar contra el tema de la inseguridad. ¿Acaso que la inseguridad es de ahora? Hoy la inseguridad está más asentada o acentuada que otra cosa, pero la inseguridad siempre ha existido. Si no, vea lo que ocurrió con su padre hace más de 40 y pico de años. Así es. Entonces ese es y el así tema cuando del dicen, consenso. no, mira, recién viene esto nuevo de los... ¿Cómo es que es la palabra para los que se los contrata para matar? Sicarios. Sicarios. Pues sí, yo decía, ¿y mi papá qué es? Pues Sí, pues. ya. Claro. Y sabes una cosa, es que sabes que las cosas no pueden quedarse como en la impunidad. No. Eso hace que prolifere el mal.
Y yo te digo, porque Eduardo me preguntaba, ¿el crimen de tu papá llegó a sanción, se llegó a establecerse efectivamente en los hechos? Y yo te decía que sí, porque fue esa también nuestra lucha, porque al verse la dictadura militar acorralada, porque ya todo el país conocía qué es lo que había sucedido, entonces quisieron cambiar la competencia, como ellos manejaban el país sin Congreso, sin nada, mediante decreto ley, dijeron que los crímenes cometidos por personal militar tenían que ir a la justicia militar. Entonces, pero como bien dijo Eduardo, el tiempo no les dio. Cuando fue elegida la asamblea, derogaron eso. Entonces, otra vez el proceso que se había iniciado volvió a la justicia ya, normal, pero eso ordinaria. demoró también, porque la pelea por la competencia, no es que todos se querían lavar las manos. Pero hay quiero hacer un alto, porque tengo tan fresco en la memoria que eso se pasó por televisión en directo. Abogado de Jarrín Cagüeñas, Hueso Solórzano Constantine, abogado de la familia Calderón Muñoz II, Gil Barragán Romero y Jorge Zavala Vaquerizo. Y Walter Guerrero Vivanco, los tres. Walter, sí, pero yo me acuerdo que o sea, cada uno en una etapa. Estaban, pero esto lo tengo grabado, que en directo lo pasaron, y verlo a un ministro de gobierno sentado en el banquillo de los acusados en año 1978, cuando todavía eran poderes. O sea, eso es algo que... en la dictadura. Claro, todavía era... es que esa es la reflexión que quiero llegar. El peso de la prensa. Sí, señor. El peso de la opinión pública fue de tal magnitud que ni una dictadura lo pudo aplastar. Así es. Ya, Ni callar. Exacto, pero resulta que hoy, ya, traspolando las cosas, hay miedos muy fuertes, porque ahora sí tienes miedo de que te vayan a dar bala. Ahora tienes miedo de que a un juez o fiscal lo tiren en la calle, le secuestren a su mujer, le secuestren esto. O sea, incluso al punto que quiero llegar, que en esa instancia ustedes tuvieron justicia. Hoy la justicia está en deuda con mucha gente, y espero que no quede en deuda con la familia del señor Villavicencio. Su papá tenía 50 años, Villavicencio 60. Sí, eso sí es cierto. Yo por eso se los reconocía. Alfonso Espinosa y Alberto Borges, que era de Coavisa, pues, ¿verdad? Atrás estaba Javier Alvarado, por supuesto, y también, pues, el diario El Universo, Carlos Pérez, con Carlos Pérez, ¿no? Mi papá era editorialista del diario El Universo, tenía una columna de economías y finanzas. Y era amigo de la casa, ¿no? En El Expreso con Galo Martínez Merchán, ¿no? También. Entonces fue un compromiso también personal, porque creo que lo sintieron como propio. Y es que fue propio. Sí, señor. Y yo sí también tengo que decir aquí, para que tú has nombrado a estos tres abogados, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, pues era como hermano de mi papá. Ideológicamente estaban allí. Acuérdate que en el 68, que él ganó la vicepresidencia de la República, mi papá era el jefe de campaña de esas candidaturas. El doctor Gil Barragán Romero, que estaba ya en Quito. Entonces, cuando el proceso fue a Quito, ahí ya lo cogió el doctor Gil Barragán Romero. Pero después, ya en los últimos procesos, lo cogió el doctor Walter Guerrero Vivanco, porque el doctor Barragán fue al Parlamento Nacional. Y allí tengo que decir, Jorge Zavala Vaquerizo, él no supo guiar, ¿no? Porque uno, como con el dolor, está la cabeza mal, pero él no supo guiar también, no, todavía no, pero cuando ya estaba todo listo, presenta la acción, se llama eso a los abogados. Cuando yo denuncio, no es porque es un asunto público, no. Nosotros acción denunciamos. Privada. Es un delito de acción privada. No, es que era un delito la acusación de particular. Pública. Eso es. Ya. La acusación particular. Lo hicimos pues a nombre de la familia. O sea, sí hubo acusación particular, pero él supo, porque ya nosotros queríamos en ese momento. No, tienes que saberlo. Y entonces, los abogados aquí también fueron una guía y todo un equipazo político que teníamos, porque
mi papá había estado en esto de hacer partido, entonces yo tenía amigos en el Carchi, en Loja, en Esmeraldas, en Napo, en todas partes, y eso es también importante. Pero bueno, el juicio terminó, se hizo un juicio y se establecieron los culpables. Cambiaron las leyes y en lugar de darles la... Y Jerrín Cagüeñas fue a pasar la pena en un cuartel. Sí, me acuerdo. Eso sí, eso sí. No fue a la cárcel. Y además... Por curiosidad, ya murió él, ¿no? Ya debe haber muerto. Nunca me preocupé. No, es un hecho histórico, yo lo reclamo es como un hecho histórico. Probablemente no, porque era joven también. Era muy joven. No habrá tenido 40 y algo de años a Rincagüeñas. Era joven. Sí. Y lo que quería yo lo que quería era sí. decir que los jueces también tenían miedo entonces. Claro. Por supuesto que tenían grandes presiones. Claro. Y por eso que aunque determinaron quiénes eran los culpables, la pena la consideraron que el ser ministro de gobierno era un atenuante y no un agravante. ¡Qué bárbara! A pesar de que hubo todo para los agravantes, el complot del dinero, uso del dinero del Estado, salió de una reunión del Consejo Supremo de Gobierno el ministro de gobierno, su ayudante vino a entregar el dinero a la gobernación, todo se probó, pero entonces su pena fue reducida. Pero es que durante la dictadura militar, y a propósito, porque ahora se está conmemorando en Chile, así es, 50 ¿ya? años. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención que en cambio aquí en el Ecuador nosotros somos solidarios con lo que pasó en Argentina, con lo que pasó en Chile, pero no somos solidarios con lo que pasó aquí en el Ecuador, porque no solamente asesinaron a mi papá, acuérdense la masacre de Astra, acuérdense que a los obispos con Monseñor Proaño a la cabeza reunidos en Riobamba, los cogieron presos, los humillaron, los ultrajaron. Acuérdense del profesor Flores, que también lo mataron, que ha quedado su crimen en la impunidad. La profesora... la que falleció, la que se desapareció. Consuelo. No, es otra. No, sí, era... Sí. No es Consuelo Benavides, no, es otra. Ay, Dios mío. Bueno, entonces pero todo estamos hablando esto, hace 50 y pico de años, pues, Eduardo. Ya, y esos crímenes no solamente que han quedado en la impunidad, sino que no se ha hecho reparación, ni para mi papá tampoco. Y entonces resulta que aunque el crimen político de mi papá es el único crimen político que ha llegado a una sanción, un proceso judicial, pero no ha habido reparación. Y tú ves que cualquiera pide reparación y el Estado está obligado a darle reparación. Pero resulta también, y aquí es una denuncia, que se aprobó una ley en el Congreso Nacional anterior, una ley de reparación, pero esa ley, los términos teóricos están bien allí, pero introdujeron un artículo estableciendo temporalidad, que solamente se podía hacer para después de la dictadura hasta antes del gobierno de Rafael Correa. Rosita Paredes. Rosa Paredes Junco. A ella. Sí. Así es. Tenía que acordarme. Entonces, eso pasa, que no ha habido reparación para ninguno de estos crímenes, y sabes que ni siquiera los crímenes, porque alguien dice, ¿y qué van a estar reparando crímenes del pasado? No. Pues sí, históricamente debe haber una reparación, pero aquí no se ha reparado. Por ejemplo, el crimen de Espejo no se ha reparado, el de Sucre, ni el de Eloy Alfaro, aunque se lo haya declarado héroe nacional, pero no ha habido esa reparación. O sea que aquí hay un vacío histórico, o quizás están muy frescos, no sé si tienen que pasar más años porque hay gente que se siente ofendida, porque dice, yo desciendo probablemente de la familia que estuvo involucrada con el otro crimen. Entonces esto sucede. Así que yo anuncio que estoy preparando con mis hijos y mis sobrinos que son abogados una petición para que se declare inconstitucional esas normas temporales que impiden la reparación, especialmente en tiempos
¿por qué vamos aquí, que aquí no hubo dictadura? Dicen, es que no hubo dictadura, hubo una dicta blanda. 10 años. No, Dicta blanda. ya, entonces una muerte es una muerte, pero aquí hubo muchas muertes. Claro, por supuesto. Muchas muertes, ¿ya? ¿Y cuántos no aparecieron en fosos y nadie dijo nada? Así es, me quería decir, abuelito, con algo más. No, quería hacerle mención economista, lo que hace un momento preguntó Javier, ¿no? Aquí en el Ecuador hay un movimiento estructurado y el resto no hay. Y en verdad lo que falta es constituir, o sea, consolidar más la política. ¿Por qué le digo? Porque los partidos, movimientos y candidatos se hacen presentes cada 2 años y cada 4 años. Y el resto del tiempo no aparecen. Y el pueblo no es tonto, se da cuenta. Y finalmente el economista no termina votando nada más por la tendencia, porque me dijeron, porque creo y considero que ese puede hacer. Pero no hay la esencia como para inclinar mi voto plenamente consciente de que esta persona ha hecho campaña, ha estado presente en mi comunidad, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi cantón, y eso es lo que adolecemos hoy en día, economista Calderón. Tiene usted toda la razón. Entonces, a tal punto que ahora en estas campañas, desde la primera vuelta de ahora, comparamos solo a las personas, decimos, uy, qué lindo este muchacho, qué guapa esta chica, Exacto. pero qué preparados, De allá. tienen maestrías, 2, 3, 4, qué inteligentes, cómo hablan, pero es que no vamos no se entiende, es que no vamos a elegir a un hombre o a una mujer, vamos a elegir a un gobierno. Entonces, ¿qué hay detrás de ellos, de estos chicos tan chéveres? Porque realmente a mí me da como envidia, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad de estudiar como ellos, ¿no? Qué lindo. Las chicas, todas las candidatas a la vicepresidencia, son de primera como personas. Y entonces las han escogido para que sean candidatas, pero no son parte del proceso del partido. Exacto. Ya, entonces son gente increíble, con grandes valores y principios, que Académicos. estudiaron afuera, que vienen acá, pero no entienden Hay qué es algo, lo que pasa. hay algo que a ti creo que no te han reconocido en la historia, Cecilia. Y corrígeme si me estoy equivocando. ¿Tú alguna vez tuviste en mente formar una lista de candidatas diputadas solo de mujeres? Me recuerdo. De concejales hicimos. De concejales, Sí, la solo de hicimos. mujeres. O sea que la que comenzó No, la pues, lucha ella. fuiste tú. Claro, pues. O sea, sí. lo que pasa es que ahorita que estamos recogiendo un poco los pasos tuyos, del FRA, de tu papá, o sea, un poco hay que rescatar también las luchas De Cecilia Calderón. de Cecilia Calderón, Así pues. es. O sea, porque Ella es la que Cecilia Calderón no solo es hija de Aldo Calderón. No, ella hizo. También tienes una trayectoria. Totalmente de acuerdo Y contigo. esto es algo que hay que reconocer para que las que vienen atrás tuyo sepan más o Siempre. menos de dónde nacieron, ¿no? Claro. Así me ha tocado estar con asambleístas, con diputadas, y no tienen la menor idea de quién hizo las reformas a las leyes para que ellas estén allí. Claro. Y bueno, no fui solamente yo. Cuando yo estuve en el Congreso, habíamos ya Mireya Dún, Anunciata Valdés, hicimos un grupo, ¿no? Me recuerdo. Eran de terror, pero era. Por menospreciarnos, hicieron la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia. Allí iban las mujeres. Y bueno, desde allí tú no sabes Armaron relajo. qué y cuánto se aprende, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que el paso por el Congreso, el paso por un Consejo Provincial, es una escuela de formación. Creo que ni Harvard te lo da. Es correcto. Yo estoy de acuerdo. ¿Ah? Y Yo entonces, estoy- pero es que nosotros reformamos el Código Civil, el Código Penal, el Código del Trabajo, la ley de... hicimos el Código de Niñas y Adolescencia, menores. ya reformamos la ley de elecciones, pues ahí es que entramos Por eso es que traigo ya, a cita ahí. la Ya, ley de ya. partidos. Sí, entonces realmente hicimos, trabajamos en la ley de discapacidades, en la ley de la tercera edad, menores, introdujimos cambios en el Código de Salud, es decir, realmente lo que se hizo, que cuando nuestras mujeres ahora que están en la judicatura, están en los congresos, en las vicepresidencias, en las alcaldías, les abrimos el camino. Pero a veces es que yo digo, les falta saber porque les falta compromiso, pero por el mismo problema de los partidos políticos. Porque si a estas mujeres talentosas, con principios, fueran parte de un partido y de un proceso,
fuera distinto, pero las lanzan de candidatas Así es. y van ahí, se sientan y no han sido formadas ya aquí con la experiencia. Así que hay que hacer una escuela de formación política para mujeres, entonces. Ahí está la tarea. La trivia, ¿quién fue la primera mujer ministra de Estado? Jaime Roldoso. Eso sí, pero el nombre. Margarita. Eso. No es, póngalo en Google y no lo encuentra, para que vea que no está registrado. Margarita Cedeño de Armijos. Mira. Margarita de Armijos. Pero ministra de búsquelo en Bienestar Google Social. quién No fue está la primera. googleado. No está registrado, No, porque las mujeres no se han encargado de registrar su propia historia. Y hay que registrarla. Tiene Y que eso hay ser- que hacer. Y no solo las mujeres, yo veo una gran Bueno, diferencia. Guayaquil y Quito, discúlpame, Guayaquil no escribe. Sí, eso es una realidad. Y Quito sí escribe, Sí. porque si tú vas a Quito, todo el trabajo de mujeres está documentado. Porque también ellos tienen un gran aporte que no nos llega a nosotros, que es esta universidad de maestrías. Ah, La, ya. la de... Andina. No solamente eso, no. Ya le voy a decir. En la que está... CEPAL, no, es solamente para maestrías. Le voy a contar y de esto que usted dice. Yo tuve una A ver, discusión. acuérdese todo, porque sí Ya lo saben pongo, que- pero hasta eso yo le cuento algo. Yo estaba en una gran empresa azucarera. Flaxo. Flaxo. La Flaxo. Ya. Sí, Y había salido un libro escrito en Quito por una historia mal contada sobre una historia guayaquileña. Pero ¿por qué estos libros existen y por qué no sale alguien a explicarlo y hacer la opinión contraria? Le digo, ¿sabe por qué? Porque en Quito las grandes empresas financian a los escritores para que escriban la historia a su manera. Y ustedes que tienen dinero se dedican a viajar por el mundo, a invertir en sus empresas y no invierten en la investigación de su propia historia. Ahí tienes una explicación de por qué en Quito se escribe y se publica y en Guayaquil no. Te lo habla un editor de 40 años. Pero fíjate, y eso es cierto, ¿no? Es por lo que tú dices, Ramiro. Yo mismo, yo digo, ¿por qué yo no he escrito? Y yo comienzo a ver tantas cosas que yo he escrito, discursos y que se quedaron allí. Y realmente yo creo que en ese momento conmovieron, hicieron historia, eran profundos. Y la misma historia de mi papá no está Claro. escrita. Yo la tengo guardada. Sí. Doctor Cepeda, sí Dígame. está en Wikipedia. Sí está. Ya salió. Ya salió. Margarita No, Cedeño no, Gómez. no. Margarita Cedeño de Armijos. Margarita Cedeño Gómez, dice Ya. Wikipedia, Ya. es una docente y política ecuatoriana recordada como la primera mujer en ser nombrada ministra de Estado en el Ecuador. Pero ya Wikipedia, pero sabes también eso está muy bien. Y Sí, sí, Wikipedia sí, es sí, algo sí. que hace la gente, ¿verdad? Claro. Sí, Claro. Pero como Estado ecuatoriano no tenemos no. historia escrita de nada. Tú andas, o sea, no tenemos nada en el Google. Los chicos nuestros no pueden ir a ver porque no hay nada Lo oficial. primero que hacen es buscar Google. Así Cecilia. así es. Falta mucho Me entonces, corrige mucho porque trabajo. eso hasta hace poco que yo lo Acabamos. buscaba no estaba. O sea, está bien, pero yo creo, Cecilia, que les quede como tarea, así como tuvieron la Comisión de la Mujer, dedíquese a escribir la historia política Y de las usted mujeres. consíganos quien nos financie, pues. Ahí está. Ya, pues consiga y no hable tanto. Oiga, señor. abogado, un Ya, canjecito. ya vamos a conseguir el caguecito. Por gusto Sí, usted. no, que yo me meto. ¿Sabe Sí, que sí. qué linda entrevista, Sí, refrescante? por ¿eh? eso ayer que le dije a Wendy, valía, porque además habíamos hablado con Cecilia y la comprometeremos para hablar de los partidos políticos y de su... Tiene que venir más de seguido. la vamos a invitar Claro. para hablar de los partidos políticos y lo que dice Cecilia, buscar cómo crear que los miembros de los partidos aprendan lo que tienen que aprender, no solo en la universidad, sino en los temas políticos para prepararse para gobernar. Así es. Mi compañera así de debe ser. gabinete. Ah. Mi compañera de 4 días, pero 4 compañera de días. gabinete. ¿Por qué? Rosalía, pues tú estabas ahí, ¿no te Ah. acuerdas? No, En la pero sala no de. me en habían la- nombrado en nada la- todavía. sí, pero ya Pensaba estaba, nombrarme. ya estaba sentada el gabinete usted. Muchas Esto es gracias. algo que no está contado por una Pero es carta. buena la Pero Ya. también eso, ¿no? Y también, mira, es que yo también tuve la suerte de tener de compañeras, mujeres de otras ideologías, de otros partidos, pero de primera, porque uno tiene que aprender a apreciar, respetar
a quien no piensa como tú, pero tienes que reconocerle sus principios. Y una de esas es también la doctora Nina Pacari Vega. Nina Pacari. Y Nina, cuando fue ministra de Relaciones Exteriores, me llamó pues a ser parte del Consejo Consultivo. ¿Y por qué me llamaba de manera especial? Y fui, pero Nina rápidamente salió también de allí, porque ella me había escuchado hablar de Valdivia tanto que el símbolo de esa cancillería de ella era la Venus de Valdivia, y ella quería que yo vaya y vea, porque esa es otra historia que también hay que contarla aquí, quiénes eran las Valdivias, ¿no? Porque yo sostengo de que la fuerza, el poder de las mujeres aquí viene desde la cultura Valdivia. ¿Por qué solamente hay, o el 90% de los figurines Valdivia son mujeres? Y hay figurines con 2 cabezas. Y tú no es que eran bicéfalas, pues, sino que querían significar que la mujer tiene su cabeza en 2, sus inteligencias, su pensamiento, su corazón, en 2 sitios. El sitio de uno que es la familia, sí, y el sitio otro que es la comunidad. Interesante, ¿no? Entonces, ahí tenemos para hablar también. Muy bien. Muy bien. Gracias a la Gracias, gracias Cecilia Calderón. El irrespetuoso, irreverente. No, es que es así conocida. Tengo que vacilarte, pues. Claro, tú también pues, has pero es vacilado. que sí. No, gracias Cecilia, gracias porque la verdad ha sido una muy buena entrevista. Muy Muchas gracias a historia ustedes, amena. pero pueden decirme chilindrina. Claro, sí, por eso es que lo hago. No es Sí, por yo lo falta de sé, yo lo respeto. sé, pero si eres irreverente. Vamos al corte, ya está Aldo Rimaza. Con él vamos a hablar. Aldo tuvo un programa aquí tiempo del asunto de droga, con esto que están hablando del fentanilo. Todo él es un profesional, tiene su clínica y vamos a hablar con él enseguida. Vamos al corte.